Buenas, mi nombre es Joana Inver. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre planificación. La planificación se asocia a organizar, a ordenar, a coordinar, a prever. Según Anderek, define la planificación como la creación de alternativas allí donde antes no había nada. La planificación es el proceso y efecto de organizar con métodos y estructuras los objetivos trazados en un tiempo y en un espacio. ¿Cuál es la importancia de planificar? La planificación es una función organizativa que comprende el análisis de una situación, el establecimiento de objetivos, la formulación de estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos y el desarrollo de planes de acción que señalen cómo implementar dichas estrategias. Dicho en otras palabras, la planificación analiza dónde estamos, establece dónde queremos ir y señala qué vamos a hacer para llegar allí y cómo lo vamos a hacer. La planeación es la primera función organizativa, ya que sirve de base para las demás funciones como son la coordinación y el control. ¿Por qué planificamos? La planificación constituye una organización previa de la enseñanza, de las intenciones pedagógicas, de los resultados esperables, entendida como alternativa para lograr eso que esperamos lograr, que son los aprendizajes de los estudiantes. Existen diferentes tipos de planificación y cada una de ellas con características propias del alcance que tienen. Tenemos, por ejemplo, la planificación anual, que es un diseño que contempla los aprendizajes que se esperan lograr durante todo el año de clase. Como es un periodo extenso de tiempo, se compone de varias unidades didácticas. Después tenemos la planificación de unidad didáctica, que es más breve que la anterior, aunque no se rige por un número fijo de horas pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el tiempo que cree estimativo para lograr el aprendizaje necesario. Tenemos también la planificación de clase, que es la que en esta oportunidad nos interesa, más allá de que todas sean importantes, pero es a la que vamos a dedicar este módulo. Por lo tanto, la planificación de clase es más específica y corresponde al trabajo personal del docente para preparar cada una de sus clases en forma detallada, es modificada según los resultados que vayan obteniendo en la práctica a partir de decisiones pedagógicas que beneficien el logro de los aprendizajes en los estudiantes. También podemos nombrar a la planificación por centros de interés, que son aquellas planificaciones que se basan en los intereses del estudiante, globalizando las actividades en torno al tema de interés seleccionado. Su característica principal es que los temas o ideas eje se refieren a necesidades básicas de la persona, fisiológicas, psicológicas, sociales, es decir, que se trata de temas de interés real. También tenemos la planificación por tema generador. Es una organización de los aprendizajes alrededor de un tema central, entendido este como el asunto central sobre el que gira el proceso de aprendizaje. El tema surge a partir de una mediación entre el aprendizaje científico propio de un área disciplinar y los intereses y conocimientos previos del estudiante. Y por último, citamos la planificación por proyecto, que pueden definirse según el producto final, por áreas, por actividades globales, sintéticos y de acción y de conocimiento. ¿Para qué sirven? Entre otras razones, pero principalmente al trabajo de proyecto se busca transformar el aula como centro de la diversidad del conocimiento y la resolución de problemas,
involucramientos con situaciones reales y el contexto. Asimismo, es una excelente manera de fortalecer la investigación, del análisis y el juicio crítico de la búsqueda de posibilidades de solución. ¿Qué elementos o qué debo tener en cuenta para planificar? Bien, primeramente la descripción del contexto, tanto interno como externo de la escuela. Los elementos que debo tener en cuenta son, por ejemplo, los recursos y servicios con los que cuenta la escuela, la organización escolar, el clima escolar, los programas federales, estatales de apoyo a alumnos vulnerables. Esos serían todos los elementos internos que tenemos que tener en cuenta. Y los externos son, por ejemplo, la familia, el entorno familiar, el entorno social, el entorno cultural y el entorno económico. Otro punto a tener en cuenta es el diagnóstico del grupo. El diagnóstico del grupo permite conocer los saberes previos de los estudiantes, con lo que se facilita la organización del aprendizaje que se abordarán y las estrategias y recursos que se utilizarán. Para hacer esto es importante constatar y formularnos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué conozco de mis alumnos? ¿Quiénes son mis alumnos? ¿Cómo es su situación familiar? ¿Cuáles son sus ritmos de aprendizaje? ¿Qué logros y qué dificultades se observan en el aprendizaje? ¿Qué elementos y características debo considerar de mis alumnos para realizar un diagnóstico del grupo efectivo? Otra cosa que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, el número total de alumnos entre mujeres y varones y las necesidades educativas de este grupo, el rango de edad también, la forma y estilo de aprendizaje de cada uno, etc. Después tenemos la elaboración del plan de clase, es decir, la planificación didáctica propiamente dicha. Este paso tiene como objetivo considerar las acciones que llevará a cabo el docente de una forma organizada para orientar su intervención, la cual tiene como fin desarrollar competencias y aprendizajes esperados. Para ello, viendo la estructura del plan de clase propiamente dicha, podemos empezar a nombrar los componentes de este plan de clase. Empezamos con los objetivos, que es el qué. Indica la interacción de la acción que propone el docente. Es una guía al desarrollo de las mismas, es decir, al desarrollo de las actividades que se van a presentar, ¿sí? Hay distintos tipos de objetivos, un objetivo general y un objetivo específico. El objetivo general es aquel que se va a desarrollar a largo plazo, y en cambio el objetivo específico es aquel que se va a ir dando en tiempos muy cortos, ¿sí? Es el que va a ir señalando el avance del aprendizaje de los estudiantes. Expresar con claridad los aprendizajes que se pretende generar en los alumnos es lo que sugieren algunos autores. También sugieren dar cuenta de los temas que se van a estudiar y de las competencias que debe desarrollar el estudiante. Para nombrar el desarrollo de estas actividades es conveniente emplear verbos en infinitivo en su elaboración que designen las acciones esperadas, es decir, que debemos emplear estos verbos para enunciar estas acciones que esperamos lograr con nuestros alumnos. Después están las actividades, que es el cómo van a realizar los alumnos este aprendizaje, cómo van a llegar a él. Los recursos son el con qué, se refiere a qué tipo de recursos, ya sean económicos, humanos, tecnológicos,
que vamos a emplear para poder lograr los aprendizajes de acuerdo a los objetivos trazados. La cronología es el cuándo, en qué momento vamos a desarrollar las diferentes actividades para ir propiciando este aprendizaje de nuestros alumnos. Los ejecutores, ¿quiénes van a desarrollar estas acciones para lograr su aprendizaje? En este caso son los alumnos y también el docente como guía. Y el lugar donde lo vamos a desarrollar. Puede ser en la escuela, dentro del aula, en un espacio común, en una salida a campo. Eso lo vamos a determinar dentro de nuestra planificación. Bien, después tenemos también la fundamentación de las estrategias didácticas elegidas. Las estrategias de enseñanza, entendidas desde la postura de Stonehouse, como la línea de acción del docente en relación a las características de sus alumnos, a los contextos donde desarrolla su tarea y brinda la posibilidad de dejar de pensar la enseñanza solo en función de pasos estructurados e inamovibles, para adaptarse a la particularidad del contexto y del grupo de alumnos con los cuales se encuentra el docente diariamente. Es decir, que nuestra fundamentación de la estrategia didáctica va a estar dirigida siempre teniendo en cuenta el diagnóstico realizado al comienzo de esta planificación. También tenemos las estrategias de evaluación. En este caso, podemos decir que es conveniente que existan coherencias entre los instrumentos de evaluación y los objetivos, los contenidos y las estrategias de enseñanza del espacio curricular. Las consignas de los instrumentos deben ser muy claras. La evaluación tiene como objetivo proporcionar elementos para la comprensión de lo que sucede en el aula y, por lo tanto, debe ser considerada como inherente a todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Podemos pensar diferentes tipos de evaluación, como por ejemplo la evaluación inicial que se realiza al comienzo del proceso, que es lo que antes mencionábamos, que es el análisis del grupo de alumnos, del contexto y demás. Y consiste en recoger conocimientos previos acerca de las temáticas a desarrollar. La evaluación procesual, por ejemplo, consiste en la valoración a través de producciones parciales con instancias individuales y grupales, el funcionamiento del proceso, ofreciendo información de modo permanente. Después tenemos la evaluación final, que permite analizar los resultados de los procesos educativos y acreditar los aprendizajes adquiridos por parte de los alumnos. Es importante tener claro qué queremos evaluar y para qué queremos evaluar. Aquí estamos mirando los objetivos que nos propusimos, como también la dimensión axiológica. Por eso, el proceso de evaluación es una instancia de recolección de datos acerca del desarrollo de nuestra planificación y de las actividades y elementos seleccionados para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Espero que esto les sirva de acompañamiento para el proceso de la planificación a desarrollar. Un gusto y nos estaremos viendo próximamente.